Aquí estamos, iniciando un nuevo programa, una nueva semana, para compartir con ustedes los temas más importantes, la actualidad, por supuesto, poniendo énfasis en la política, dadas las características del 7 PM, pero además porque estamos en un tiempo absolutamente electoral, ya en tiempos de campaña política, y esperando al 24, que va a ser el día en que se va a poder emitir la publicidad de todos los candidatos, de los frentes, pero por ahora no, por ahora solo la campaña política, y por supuesto arrancó el viernes, y el fin de semana estuvo cargada de actividades de todos los frentes, en todos los frentes hubo distintos movimientos, presentaciones, fundamentalmente presentaciones, aparecieron, se mostraron los candidatos en distintos lugares, en distintos espacios, porque claro, ya hay que comenzar, ¿no? Hay que comenzar con esta tarea, nada sencilla, por cierto, que es la de tratar de llegar a un electorado que, como lo dijimos, no está muy dispuesto a escuchar propuestas, no sé si propuestas, por lo menos y en algunos casos ni siquiera para conocer quiénes son los candidatos. Bueno, ¿por qué? Y porque, claro, la situación que vivimos todos, en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras casas, y es difícil, se le hace difícil a todos, por supuesto, que para que aquellos que están en una situación de vulnerabilidad es mucho más dura, pero este tema golpea a todos, lo charlamos la semana pasada, cuando se conoció la cifra de la inflación del mes de marzo, y aun cuando estamos atravesando la mitad de este mes, ya las proyecciones de algunas consultoras anticipan que la inflación del mes de abril y será muy parecida a la de marzo, y eso, como lo dijimos hasta el cansancio, repercute sobremanera en la economía de todos y cada uno de nosotros, golpea el bolsillo, la inflación le come el valor a la plata, al dinero, se lo come, y eso obligadamente lleva a que para comprar las mismas cosas, haya que poner más plata, y eso por supuesto repercute en todos, pero como decimos, en los más vulnerables hace estragos, ¿no? Directamente. Bueno, pero estamos en un año electoral, netamente electoral. Existe la posibilidad, a nivel local la tendremos el 14 de mayo, a nivel provincial, pero a nivel nacional lo tendremos en agosto con las PASO, el día 13, y el 22 de octubre con las generales, y entonces sí será cuestión de que cada uno nos pongamos el traje de ciudadanos, dejemos de ser habitantes, pasemos a ser ciudadanos, y elijamos dentro de lo que es la oferta, veamos quiénes son los que se acercan más a la idea de que, como dijimos alguna vez, la Argentina pase a ser un país normal, entre comillas, un país que se parezca a nuestros vecinos, a Uruguay, al propio Bolivia, que lograron controlar la inflación, y eso quizás sea el primer desafío que tenga quienes se hagan cargo del próximo gobierno, porque en la medida en que se lo pueda por lo menos controlar y ir bajando de a poco, digo yo, pero no sé, habrá que ver cuáles son las recetas, pero hay que parar esto de alguna manera, porque si no, no tiene sentido que aparezcan nuevos gobiernos, porque ¿qué importa si el que gobierna va a ser nuevo, si no va a aplicar recetas nuevas? Porque eso es lo que necesitamos. Más que caras nuevas, recetas nuevas,
que nos saquen de esta terrible situación en la que está el país ya hace décadas, hace décadas. No es un tema actual, es un tema viejo. Y nadie, como se dice en la calle, le puso el cascabel al gato. Lo dijimos muchas veces, cómo hicieron los otros países, y bueno, acordaron la clase dirigente. Acordó políticas para de alguna manera frenar el tema este, y lo lograron, lo controlaron, y se dio el caso en algunos países vecinos como Chile, por ejemplo, donde cambió el signo político, pero no solo cambió el nombre, sino que cambió también la mirada, la ideología de un gobernante a otro, y sin embargo se mantuvo el tema de lo que es la política financiera, la política económica. Nadie cometió locuras, nadie cayó en el populismo de imprimir billetes a lo loco, porque eso se sabe que genera inflación. Entonces cambió de un signo político a otro, de una ideología a otra, pero se mantuvo. Claro que esos países tienen problemas, por supuesto que sí, pero no este problema, que es el que nosotros arrastramos desde hace mucho tiempo. Así que veremos, la oportunidad la tenemos nosotros con esa herramienta o esa arma democrática, por supuesto, arma democrática, que significa el voto. Bueno, decíamos que estamos en tiempo de campaña electoral acá en la provincia, y les decía que desde los distintos sectores políticos de los frentes, bueno, empezó la actividad política en distintos lugares. Por ejemplo, Gustavo Sáenz, que todos sabemos quiere buscar su reelección, estuvo participando de esta feria Potencia 2023, que dicho sea de paso fue un éxito absoluto. Llegaron expositores desde todos los rincones, un récord, fue un éxito enorme que se realizó allí en el centro de convenciones, y allí estuvo, obviamente, lo impulsaba el gobierno provincial. Entonces ahí estuvo Gustavo Sáenz, dando vueltas por allí, en el centro de convenciones, visitando los stands, hablando con los expositores, y también tomando contacto con la gente. Lo acompañó la intendenta de la ciudad de Salta, la doctora Bettina Romero, quien también buscará su reelección. Los dos anduvieron dando vueltas por allí, como digo, saludando a los expositores, alentándolos para que continúen en esta tarea, que realmente fue espectacular. Y lo más lindo es que eso, como fue tan bueno, genera expectativas para quienes no están todavía haciendo. Entonces es muy contagioso, es un círculo virtuoso. Allí anduvo entonces Gustavo Sáenz y Bettina Romero. Emiliano Durán, que es el candidato a intendente del otro frente, que también, ¿no es cierto?, lo lleva a Gustavo Sáenz como candidato a gobernador, estuvo visitando barrios, por ejemplo en este caso el barrio Santa Victoria, y a través de las redes sociales, que es la manera como permanentemente, ¿no?, Emiliano Durán, más allá de sus programas en televisión, pero las redes sociales y la herramienta que utiliza mayormente Emiliano Durán para conectarse, contactarse, y a través de las redes sociales, bueno, justamente, ¿no?, estuvo hablando, mostrando las visitas que hizo y anunciando lo que son los cursos de capacitación que viene dictando ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y es lo que de alguna manera le ha permitido este contacto a través de estos cursos, bueno, ganarse el conocimiento, el apoyo, la simpatía de mucha gente que encuentra en estos cursos un arma que le puede servir para enfrentarse a mejorar su calidad de vida. Ahí anduvo entonces Emiliano Durán.
Emiliano Estrada, del Frente Avancemos, estuvo recorriendo el interior de la provincia, estuvo más precisamente en el departamento de Anta. Allí estuvo visitando hospitales del departamento, y allí se realizó una especie de lanzamiento oficial, entre comillas, porque no hay oficial en ningún lado, todos los candidatos van a todos lados, hacen más o menos las mismas cosas, entonces no es que en un lado se lanza oficialmente. Pero bueno, allí estuvo Emiliano Estrada entonces con la gente de Avancemos en el departamento de Anta. El Frente de Izquierda, que lo lleva Claudio del Prado como candidato a la gobernación, inició su campaña con un lanzamiento oficial en un acto con militantes en la zona oeste de la ciudad, más precisamente en Villa Asunción. Villa Asunción es un lugar donde siempre el Frente de Izquierda, los dirigentes del PO, han encontrado eco, ¿no?, desde hace mucho tiempo, así que no es de casualidad el hecho de que haya elegido a la izquierda este lugar para empezar su recorrida de campaña. El Frente Salta para Todos, que tiene como candidata principal a la diputada nacional Verónica Caliba, anduvieron recorriendo la feria de Barrio Solidaridad y todo lo que es la zona sureste de la ciudad. También anduvieron por allí hablando con la gente, haciendo lo que se tiene que hacer en campaña. Salta Avanza con Vos, de Pino Paspose, el doctor Pino Paspose, que habló con nosotros la semana pasada, estuvo en el departamento San Martín con la gente de su frente. Salta Avanza con Vos tomó contacto con los medios de comunicación, estuvo dialogando con los vecinos, buscando de alguna manera, de acuerdo a la estrategia de ese espacio político, empezar por el interior de la provincia. El partido Felicidad participó de un taller organizado por el Observatorio de Violencia contra la Mujer, que justamente pone en debate este tema, el tema del Observatorio de la Violencia de Género. Allí estuvo Mauro Sabadini, que es el candidato a gobernador, también participando de esta actividad. El Frente Entre Todos, que lo propone a Walter Guayar como candidato a gobernador, inauguró una sede en Rosario de la Frontera, también en el interior de la provincia. Juntos por el Cambio, con Miguel Lani, Virginia Cornejo y Matías Posada, tuvieron una presentación en la ciudad de Salta junto a dirigentes, vecinos, en un acto donde los principales candidatos, los candidatos a ocupar los diferentes cargos, hicieron uso de la palabra y empezaron a dar a conocer cuál es su idea, cuál será en principio, su propuesta de gobierno. Ya quedan menos de 30 días. Quedan 30 días, era desde el 14, ahora ya son 27 los días que quedan de campaña. Así que como dijimos, cada uno de los frentes, cada uno de los candidatos va a tener que buscar la manera de cómo acercar, por lo menos como dijimos, la idea, de primero darse a conocer. Mirá, yo soy candidato o candidata. Y de ahí, apelar a lo mejor, a la mejor arma que tengan cada uno, como para tratar de interesar a los electores, hacerse conocer, y de ahí ver cómo se avanza con el tema de la campaña política propiamente dicha. Estamos en tiempo electoral, lo dijimos, y este tema no es solo privativo de Salta, porque a nivel nacional, como lo habíamos comentado, ya ya quedan 14, eran 16 las provincias que habían tomado la decisión de
separar las elecciones provinciales de las nacionales. No votar junto con la nacional. ¿Por qué? Porque consideran que lo más importante es que cada uno de los ciudadanos de las provincias evalúen la gestión provincial. Dentro de ese entendimiento fue que Gustavo Sáenz tomó la decisión, nuestro gobernador, también para diferenciar la fecha electoral y llevarla al 14 de mayo. Ya sabíamos que todo este año electoral en las provincias se iba a iniciar en Río Negro y en Neuquén, dos provincias del sur del país. Y bueno, se llevaron a cabo las elecciones ayer finalmente, y sin lugar a dudas, que la gran sorpresa que se llevaron, primero los que viven allí, los que votaron, pero también a nivel nacional, fue lo que pasó en Neuquén. Neuquén es una provincia que hace varias décadas los destinos políticos de esa provincia los orquesta, los dirige, los llevaba adelante Felipe Zapac. Felipe Zapac fue un dirigente político, algunos decían que pertenecía a la vieja élite de los caudillos provinciales. Más allá de si era caudillo o no, lo cierto es que Felipe Zapac creó un partido, el Movimiento Popular Neuquino, con la idea de decir, nosotros tenemos que priorizar los intereses de nuestra provincia por los de los nacionales, los de los partidos nacionales, y creó este movimiento popular neuquino, y le fue muy bien porque durante más de 60 años el movimiento popular neuquino, con diferentes rostros, ganó la elección provincial. Sin lugar a dudas que la idea de Felipe Zapac fue exitosa porque ganaron siempre las elecciones. Y Neuquén, sin tener una pertenencia partidaria nacional, porque nunca estuvo enrolado ni en el peronismo, al menos en estos últimos 60 años, ni en el peronismo, ni en el radicalismo, sino con la idea de un partido provincial, y se manejó muy bien con los diferentes gobiernos nacionales. Increíblemente, los senadores nacionales, que eran 2 antes, ahora son 3 como todas las provincias, pero particularmente con los diputados nacionales de Neuquén, el líder del movimiento, Felipe Zapac, y después los que lo sucedieron, bueno, lo utilizaron, entre comillas, en términos políticos, en términos del Congreso, para conseguir beneficios para su provincia. Los diputados nacionales de Neuquén apoyaron determinadas políticas y se opusieron a otras según lo que Neuquén conseguía. Zapac, el creador del movimiento popular, fue un hombre muy pragmático en eso. Dijo, ¿y qué hay para Neuquén? Así como hubo alguna vez un dirigente en Salta que decía, ¿qué hay para Tartagal? Bueno, ahí Zapac decía, ¿qué hay para Neuquén? Y de esa manera entonces tenía la posibilidad de negociar según la realidad política de quien gobernara. Siempre es necesario contar con 1, 2, 3, 4 votos más en la Cámara de Diputados, ni qué hablar de los 2 votos en la Cámara de Senadores. Entonces Zapac, con su movimiento neuquino y quienes lo sucedieron, bueno, hicieron, a partir de la creación de este partido, le sacaron rédito permanentemente a los gobiernos nacionales sin haberse identificado con ninguno. De alguna manera, el gobernador Gustavo Sáenz hace un año atrás, un poco más, habló en Salta y dijo, es necesario que nosotros
recreemos acá una política que privilegie los intereses de la provincia por sobre los intereses de los partidos nacionales. Gustavo Sáenz mostró esa capacidad de gestión que alguna vez un gobernador se la criticó, ¿no? Pero en términos reales, lo que hizo Gustavo Sáenz, y bueno, y es lo que tiene que hacer un gobernador. Varias veces se lo preguntaron a Gustavo Sáenz de cómo era su relación con los gobiernos nacionales. Y él dijo, yo con los gobiernos nacionales tengo que sacarle lo más que pueda, porque yo tengo la obligación primaria de darle respuesta a los salteños. Entonces tengo que hablar con todos. Y hay un ejemplo muy concreto, muy práctico. Gustavo Sáenz, cuando Macri era Cambiemos, o Juntos por el Cambio gobernaba, presidía Macri, Gustavo Sáenz era intendente de Salta. Y a Gustavo Sáenz, cuando gana Macri, y Macri no era de la simpatía del gobierno de ese momento. ¿Por qué? Y porque recordemos que Gustavo Sáenz había sido el compañero de fórmula de Sergio Massa, que había estado en oposición, había sido adversario, había sido rival de Mauricio Macri. Entonces, para muchos, o para no sé mucho, pero algunos comentaban, uy, qué mal, ¿sabes qué? Cada vez que Gustavo vaya a manguear a Buenos Aires lo van a sacar chip. Sin embargo, todos conocemos la capacidad de gestión de Gustavo Sáenz. Inmediatamente, más temprano que tarde, empezó a establecer una relación madura, no es que tuvo que hacer concesiones, con madurez política, con seriedad, empezó a presentar proyectos, a golpear puertas, a reunirse con el ministro del Interior entonces, de Macri, que era Rogelio Frigerio, y a nadie escapa la excelente relación que tuvo Gustavo Sáenz con Rogelio Frigerio, que era el ministro del Interior de Macri. Y el ministro del Interior son los que manejan las relaciones con las provincias, las relaciones políticas. Y Gustavo Sáenz estableció una muy buena relación con eso y consiguió un montón de cosas cuando era intendente. En el interín vienen las elecciones, gana Gustavo Sáenz la elección para gobernador de Salta y a nivel nacional gana el Frente de Todos, con Alberto Fernández, con Cristina, bueno, con todo ese esquema político. Entonces muchos dijeron, bueno, ¿recuerdan ustedes, si tienen un poquito de memoria, van a recordar que quiénes eran los adversarios de Gustavo Sáenz en Salta para la elección provincial? Y era común ver en las paredes o en distintos lugares Sáenz igual a Macri, Macri igual a Sáenz. Y los dirigentes de ese espacio del Frente de Todos, del kirchnerismo, permanentemente en los programas, lo dijeron acá en 7PM, lo dijeron en nuestro portal, en algunas entrevistas que hicimos allí, lo dijeron en todos los programas, permanentemente decían, Gustavo Sáenz es igual a Macri. Y decían que era igual a Macri porque él tenía, como dijimos ya, una muy buena relación desde lo político, desde lo institucional como gobernador, pero desde el kirchnerismo se buscaba eso para pegarlo, de alguna manera, a Sáenz con Macri. Gana Alberto Fernández, comienza el gobierno de Alberto Fernández y ¿qué hizo Gustavo Sáenz? Y lo mismo que había hecho con Macri, con mucha paciencia, porque tiene una gran paciencia Gustavo Sáenz, empezó de nuevo a recorrer el espinel de los lugares donde se toman las decisiones, en los ministerios, y empezó a hablar. Para eso conformó un muy buen equipo
de gobierno, a través del Ministerio de Infraestructura, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con Sergio Camacho, con Roberto Aguirre, bueno, con todos los otros funcionarios de las distintas áreas, y comenzó a trabajar en la elaboración de proyectos. ¿Y qué hizo? Y empezó a golpear puertas, hizo lo mismo que hizo con Macri. Comenzó relacionándose con el Ministerio del Interior y después con Obras Públicas, con Catopod y bueno, con todo. Vieron que cambiaron un montón de ministros a nivel nacional. Y Gustavo Sáenz mantuvo contacto, diálogo con todos y cada uno de ellos. ¿Y qué hacía? Iba, pedía, llevaba los proyectos, repito, eso es muy importante, porque no es solo el chamullo de ir a manguear, como decimos, Che, hermano, tirame, no, pero tenés que después llevar qué es lo que querés hacer, cómo lo vas a hacer. Y en eso, por eso repito que tuvo en sus funcionarios, que estuvieron a la altura, respondieron, elaboraron proyectos muy, pero muy serios, y Gustavo Sáenz después iba y cerraba el acuerdo. Y consiguió los recursos y lo sigue haciendo hasta ahora. Por eso es que si uno entra en la página del gobierno y se va al Ministerio de Infraestructura, ahí está detallado una por una cada una de las obras que se han hecho y se están haciendo en las provincias. Y si uno recorre eso, ve que en prácticamente todos los departamentos y los municipios de la provincia hay obras. ¿Y eso cómo es? Si la provincia se debe quedar con el presupuesto provincial para hacer eso, y es imposible que lo haga. Es imposible, los recursos no alcanzan. Sin embargo, la tenacidad, yo le llamo capacidad de gestión, de Sáenz le permitió eso. Bueno, esa capacidad de gestión fue la que tuvo siempre Zapac en Neuquén. Que más allá de la pertenencia o del color político del gobierno nacional, se impuso, ¿no es cierto?, la idea de este gobierno neuquino que tenía la capacidad para hacer eso. Lo mismo ha hecho Gustavo Sáenz acá. Ese es el ejemplo más concreto que hay. Entonces, a nivel nacional, había quienes tenían expectativa de ver qué pasaba con esta elección para ver que, si bien es cierto, es absolutamente provincial, tanto en Río Negro como en Neuquén, y algunos de los dirigentes nacionales querían ver cómo salía el resultado electoral, para ver si se podía nacionalizar esa elección y trasladarlo al plano nacional para ver si es que por el efecto contagio se podía eventualmente, ¿no es cierto?, inclinar las elecciones en las provincias que vienen. Bueno, le falló al gobierno, le falló porque el gobierno fue el que más perdió el Frente de Todos. Máximo Kirchner tenía un candidato a intendente entre Trelew y salió tercero el candidato. Y eso que algunos se asombraban porque decía que era la primera vez que Máximo Kirchner viajaba al interior para acompañar a un candidato decididamente. Bueno, no le sirvió, porque perdió el candidato que apoyaba Máximo. A los candidatos de Juntos por el Cambio, a algunos le fue bien, como a Mauricio Macri, que fue un primero que se adelantó y acompañó,
al candidato Rolando Figueroa, que fue el que finalmente triunfa en las elecciones de Neuquén. No sacó muchos votos, pero sí, una diferencia importante, pero sí le alcanzó para ganar. Pero de todas maneras, como la diferencia no es muy amplia, no le alcanza tampoco a Juntos por el Cambio por decir que van a usar ese resultado para tratar de ver si nacionalizan la elección. Porque así como le fue bien a Macri, le fue mal a Patricia Bullrich, que el candidato que ella apoyó, bueno, no tuvo una buena performance electoral. Tampoco estuvieron muy lejos Gerardo Morales con Martín Lustó, y ni hablar de Lilita Carrió, que también tenía su pollo, como se dice. Y sin embargo, en esta elección no tuvieron ninguno de ellos una performance electoral como para mostrar a nivel nacional. Al que tampoco le fue bien ahí le fue bien allí, y había mucha expectativa porque nosotros, los periodistas políticos, los analistas políticos, estamos mirando a cada rato lo que pasa con Milei. Y teníamos, por lo menos, expectativa de ver qué podía pasar con el candidato de Milei. Pero cuando se terminaron de contar los votos, las expectativas se despejaron y el candidato de Milei apenas si sacó el 8% de los votos en la Cámara. Muy poco. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Por eso digo que desde los dirigentes nacionales todos miraban con expectativa a ver qué pasaba para, según eso, ver si podían hablar de una nacionalización o tratar de transportar ese resultado al resto del país. Bueno, de los de Milei dice, bueno, pero tengamos en cuenta que Neuquén y Río Negro son provincias, como la de Neuquén, que tenía una tradición política con el movimiento popular neuquino, y no había demasiado margen como para que aparezcan otras expresiones políticas. Entonces, para libertarios de Milei, ni hablar de lo que fue aquel resultado. Mientras más rápido se olviden, mejor. Pero lo mismo pasa con Juntos por el Cambio, que lo toman diciendo, bueno, sí, nuestro candidato al que apoyamos así medio de costadito ganó, pero tampoco es para que nosotros hoy nos pongamos nos subamos al carro triunfador. Y así que muy tranqui también la cosa, y en el frente de todo, bueno, directamente nada, porque realmente le fue muy mal, con la expectativa que tenían. El Río Negro, ahí vuelve a ganar Güeretilnec, el que ya había sido gobernador, y Güeretilnec, que ahora va a volver a gobernar, y en algunos tramos de su gestión fue una especie de aliado del gobierno nacional. Entonces, hoy, desde el oficialismo, dicen, bueno, ganó, por lo menos es un amigo, dice un amigo, no nos pertenece, pero es un amigo, por el cual ya hemos tenido algún tipo de contacto. Conclusión, no se puede de ninguna manera transportar lo que pasó allá en Neuquén y Río Negro al escenario nacional, y lo único que queda es por decir que este partido, el Movimiento Popular Neuquino, que durante más de 60 años gobernó, finalmente los neuquinos le dijeron basta, pero ojo, hasta por ahí nomás, porque quien ganó la elección fue hasta hace muy poco un hombre del Movimiento Popular Neuquino. Es más, fue vicegobernador de la provincia, que en un momento rompió relaciones con
con la conducción del movimiento popular neuquino y salió solo, salió por su cuenta y ganó. O sea que tampoco se puede decir de que fue un abandono absoluto y total, pero sí, por lo menos, la sigla política perdió la elección y eso ya para algunos es algo. ¿Cómo sigue el tema nacional? Estas eran las elecciones que estaban previstas en abril y ahora ya nos vamos a mayo. Y en mayo, una semana antes de nuestra elección, es decir, el domingo 7 de mayo, votan los jujeños, nuestros vecinos, los vecinitos de al lado, los vecinos de al lado. Votan el 7 de mayo y ahí habrá que ver si Gerardo Morales, ¿no es cierto?, va a salir triunfante, porque va a depender de eso, de ese resultado electoral, para que de alguna manera se jueguen sus chances a nivel nacional. Todo indica que va a volver a ganar el espacio político que conduce y lidera Morales, pero como se dijo siempre, no hay que ponerse la piel del oso antes de cazarlo. No se puede, porque miren lo que pasó en Neuquén, todos daban por hecho que el movimiento popular neuquino arrasaba, y no fue así. Habrá que ver qué pasa en Jujuy. Y después de Jujuy, chachán, chachán, como en las películas de suspenso, venimos con nuestra elección, con la elección en nuestra provincia. Así que bueno, de a poco así se va empezando a avanzar con el cronograma electoral en la provincia, hasta que para nosotros en Salta particularmente, yo digo que el día 15 de mayo, el día lunes después de la elección provincial, ya va a empezar a tomar forma, color, de todo, la elección nacional. Salta elige 4 diputados nacionales, son las únicas bancas que están en juego. Habrá que ver entonces cómo se empieza a delinear la estrategia, porque muchos de los que hoy están juntos en un mismo espacio político, en un frente para las elecciones provinciales, en la nacional seguramente correrán por caminos distintos, como ya pasó. Como ya pasó. Como ejemplo, nada más que para graficar, esto no es otra cosa. Bueno, hay funcionarios nacionales del gobierno nacional que apoyan la reelección de Gustavo Sáenz. Apoyan la reelección de Gustavo Sáenz. ¿Por qué? Y porque, como les dije, Gustavo Sáenz no está, o nadie puede decir que Gustavo Sáenz es un hombre de Alberto Fernández o de Cristina o de la Cámpora. Entonces, funcionarios nacionales que son dirigentes políticos en Salta y que apoyan la reelección de Gustavo Sáenz, van a jugar seguramente buscando la continuidad del frente de todos en el gobierno nacional. Y hay otros dirigentes que decididamente forman parte importante del gobierno de Gustavo Sáenz, que decididamente van a apostar a los candidatos de Juntos por el Cambio. Y habrá otros que seguramente, me imagino, conozco un par que me dijeron, no, para todavía no digas nada, pero conozco un par que me dicen, vamos a apostar por Milei. Y es que el escenario nacional es totalmente diferente al que tenemos hoy en la provincia. Por eso digo, el 15 de mayo, después de la elección provincial, y hay que empezar a armar todo de nuevo. Nada de lo que tenemos hasta hoy va a continuar. Nada, todo va a ser distinto. Veremos nuevas alianzas, nuevas amistades, nuevas enemistades.
algunos que hoy están haciendo la campaña juntos en la provincial, y después en la nacional lo veremos uno en una vereda y el otro en el otro. Seguramente que será así. Y termino con esto. ¿Habrá algunos candidatos provinciales que hoy están en carrera para los cargos provinciales que si les va mal buscarán revancha con los cargos nacionales? Ahí hay que tener cuidado y también hay que pensar. En la provincia, para esta elección, son más los cargos que existen para la nación. ¿Por qué? Porque en la nacional, vuelvo a decir, lo único que se eligen son 4 diputados nacionales. 4, no diputados, digamos, bancas. 4 bancas son las que están en disputa. Habrá que ver cuántos se anotan ahí. Ya vimos que en la provincia hubo un super récord absoluto de candidatos y candidatas. Veremos qué pasa en el escenario nacional, pero esa es otra historia. Por ahora, andemos, como decía Carlitos Balá, andemos con la elección provincial a ver qué pasa el 14 de mayo.